El sol se hundía sobre el aeropuerto de Madrid-Barajas, pintando el cielo con franjas de naranja y rosa. Los aviones rugían a lo largo de la pista, sus motores zumbando mientras los viajeros se apresuraban por la terminal. Era un jueves ocupado, 13 de marzo de 2025, y el aire zumbaba con el caos habitual de las salidas, maletas rodando, niños gritando y agentes de puerta anunciando los abordajes. Entre la multitud, Eduardo Morales se movía con un propósito tranquilo. Sus pasos eran lentos pero firmes, su cabello plateado captando la luz mientras se acercaba a la puerta de embarque del vuelo 217 con destino a Barcelona El Prat. Vestía un traje azul marino, elegante y bien ajustado, con un pequeño pin militar brillando en su solapa, una sutil pista de una vida llena de historias que rara vez contaba. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. Eduardo no era un extraño en los aeropuertos. A sus 72 años, había volado más veces de las que podía contar, primero en aviones militares hace décadas y luego en elegantes aviones de pasajeros como este. Sus agudos ojos marrones escanearon el área de la puerta, observando a los viajeros apresurados y los brillantes letreros sobre su cabeza. Llevaba un bolso de cuero gastado, nada lujoso, solo lo suficientemente resistente para guardar lo que necesitaba. Mientras entregaba su pase de abordar a la agente de la puerta, una joven llamada Ana con una cálida sonrisa, ella lo miró y asintió. Bienvenido, señor Morales, dijo alegremente. Está en primera clase, asiento 1A, disfrute su vuelo. Gracias, respondió Eduardo, su voz profunda y firme. Hizo un leve gesto con la cabeza y entró al túnel de embarque, con la postura recta de un hombre que había pasado años manteniéndose firme bajo presión. Dentro del avión, la cabina de primera clase olía a café recién hecho y asientos de cuero. Los pasajeros ya se acomodaban, algunos ajustando almohadas, otros tecleando en sus teléfonos. Eduardo encontró su asiento junto a la ventana y deslizó su bolso en el compartimento superior con facilidad. Se dejó caer en la lujosa silla, sus dedos rozando el reposabrazos mientras contemplaba la pista. El mundo afuera se movía rápido, pero aquí dentro, el tiempo parecía ralentizarse. Le gustaba eso de volar, se sentía familiar, como una pausa entre un capítulo y el siguiente. El momento de calma no duró. Una voz cortante rompió el aire, lo suficientemente fuerte como para hacer girar algunas cabezas. Señor, creo que está en la sección equivocada. Eduardo se giró lentamente, su expresión serena e inescrutable. A pocos pasos de él estaba Clara Vega, una alta azafata con el cabello rubio recogido en un moño apretado. Su uniforme estaba impecable, cada botón reluciente, pero sus ojos verdes no mostraban calidez, solo un destello de impaciencia. Cruzó los brazos, sus labios se apretaron en una fina línea mientras lo estudiaba como si fuera un rompecabezas que ya había decidido que no encajaba. Eduardo no se apresuró en responder. Había visto esa mirada antes, décadas atrás, en distintos lugares, de personas que ya habían sacado sus conclusiones sobre él antes de que siquiera hablara. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su pase de abordar y lo extendió con mano firme. Aquí, dijo simplemente. Clara vaciló, su ceño frunciéndose más mientras tomaba el pase. Lo examinó rápidamente, asiento 1A, primera clase, Eduardo Morales. Todo estaba en orden. Por un breve instante, la confusión cruzó su rostro, pero la cubrió con una sonrisa tensa y forzada. Solo verificando, dijo mientras se lo devolvía. Su tono era educado, pero llevaba un filo, como si no terminara de creer en el papel que tenía en la mano. Los errores suceden, ya sabe.
Eduardo guardó el pase de vuelta en su bolsillo y la miró sin decir nada. Sabía lo que ella no estaba diciendo, que no creía que él perteneciera allí, en esa cómoda cabina con sus amplios asientos y bebidas gratis. Había enfrentado esa suposición antes, mucho antes de que Clara siquiera naciera, y ahora no lo inquietaba. Solo asintió una vez y volvió la vista hacia la ventana, dejando que sus palabras quedaran en el aire. Al otro lado del pasillo, un empresario llamado Juan Castillo levantó la mirada de su portátil. Ajustó sus gafas, sus ojos agudos recorriendo rápidamente a Clara y Eduardo antes de volver a escribir. A su lado, Sofía Ramírez, una mujer con un elegante vestido rojo, hojeaba una revista de moda, fingiendo no notar nada. Pero la cabina se sentía diferente ahora. Se instaló una tensión silenciosa, como el zumbido antes de una tormenta. Clara giró sobre sus talones y marchó de regreso hacia la galera, sus tacones resonando contra el suelo. Llevaba 6 años trabajando en vuelos y se enorgullecía de saber quién pertenecía a dónde. La primera clase era para ejecutivos, celebridades, gente con relojes ostentosos y bolsos de diseñador, no para ancianos tranquilos con trajes sencillos. Claro, su boleto era real, pero había algo en Eduardo que le incomodaba. No actuaba como los demás, no jugueteaba con dispositivos, no exigía una bebida antes del despegue. Simplemente se sentaba allí, tranquilo e inmóvil, como si el lugar le perteneciera. Y eso le molestaba. A medida que los últimos pasajeros abordaban, los compartimentos superiores se cerraban uno a uno. Eduardo ajustó su cinturón de seguridad, sus dedos rozando el pin militar en su chaqueta. Afuera, el personal de tierra agitaba sus varas naranjas, guiando el avión fuera de la puerta de embarque. Los motores cobraron vida con un rugido bajo que vibró a través de la cabina. Debería haber sido un vuelo normal, rutinario, olvidable. Pero Clara no había terminado. Se quedó de pie cerca de la galera, los brazos cruzados, observando a Eduardo con el rabillo del ojo. Apretó la mandíbula. No le gustaba estar equivocada y no le gustaban los misterios. Algo en este hombre no cuadraba y estaba decidida a descubrir qué era. El avión rodó hacia la pista, las luces de Madrid desvaneciéndose detrás de ellos. Eduardo se recostó en su asiento, sus manos descansando ligeramente sobre los reposabrazos. Había pasado por cosas peores que la mirada de una azafata, mucho peores. Esto no era nada, solo un destello de incomodidad en una vida llena de batallas más grandes. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía aún, era que este vuelo estaba a punto de convertirse en algo inolvidable. Y Clara Vega estaba a punto de cometer un error del que no podría dar marcha atrás. El avión zumbaba mientras avanzaba por la pista del aeropuerto de Madrid-Barajas, los motores rugiendo con más fuerza a cada segundo. Dentro de la cabina de primera clase, las luces se atenuaron ligeramente y los pasajeros se acomodaron en sus asientos. Eduardo Morales se sentó junto a la ventana, sus afilados ojos marrones siguiendo el contorno cada vez más difuso de la terminal. Sus manos descansaban en los reposabrazos, firmes y tranquilas, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. El pequeño pin militar en su traje azul marino captó la luz del techo, un recordatorio silencioso de un pasado que no ostentaba. No estaba allí para impresionar a nadie, solo iba a Barcelona, como el resto. Pero Clara Vega no podía dejarlo ir. Se quedó de pie cerca de la galera, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, sus ojos verdes fijos en Eduardo desde el otro lado de la cabina. Ese intercambio en su asiento le había dejado un mal sabor de boca. Claro, su pase de abordar estaba en regla, asiento 1A, primera clase, sin error, pero había algo en el que no le cuadraba. Era demasiado callado, demasiado sereno. La mayoría de los pasajeros de primera clase se inquietaban con sus maletas o la llamaban para pedir una bebida antes de que las ruedas despegaran del suelo. ¿Eduardo? Simplemente se sentaba allí, mirando por la ventana como si fuera dueño del cielo. Eso la irritaba, y no podía sacudirse la sensación de que ocultaba algo. Se volvió hacia María López, la azafata junior que estaba cerca.
María era más baja, con el cabello oscuro recogido en un moño impecable, sus ojos marrones suaves y nerviosos. Llevaba apenas unos meses en el trabajo, y eso le gustaba a Clara, podía decirle qué hacer sin demasiada resistencia. ¿Revisaste la lista de pasajeros de primera clase?, preguntó Clara, su voz baja pero firme, como si la estuviera poniendo a prueba. María parpadeó, sorprendida. Sí, dijo, jugueteando con el borde de su uniforme. Las listas de pasajeros siempre se revisan antes del embarque. Todo está en orden. Los labios de Clara se apretaron en una fina línea. Revísala de nuevo, ordenó con un tono que no dejaba lugar a discusión. Quiero estar segura. María vaciló, mirando de reojo el asiento de Eduardo y luego de vuelta a Clara. ¿Crees que su boleto no es real?, preguntó en voz baja, apenas un susurro. Clara cruzó los brazos con más fuerza. Creo que está en el asiento equivocado. Lo he visto antes, gente que muestra el pase de otra persona, se cuela en primera clase, esperando que nadie se dé cuenta. Va bien vestido, sí, pero tengo un presentimiento sobre él. María se removió incómoda. Pasó el control de la puerta sin problema. Si algo estuviera mal, lo habrían detectado. Clara exhaló bruscamente por la nariz. Solo revisa, María. No quiero sorpresas en pleno vuelo. Su tono fue definitivo, como una puerta cerrándose de golpe. María asintió a regañadientes y se deslizó hacia la cabina, donde se guardaban los registros de vuelo. Clara la vio irse y luego volvió su atención a la cabina. Eduardo no se había movido. Seguía sentado allí, con las manos quietas, la mirada ahora al frente, como si ya estuviera a kilómetros de distancia. No le gustaba. Había trabajado en vuelos durante años, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a París, por todas partes, y sabía cuando alguien no pertenecía. Los errores ocurrían, claro, pero esto no se sentía como uno. Se sentía personal, como si él la desafiara a cuestionarlo. Al otro lado del pasillo, Juan Castillo tecleaba en su laptop, con el ceño fruncido mientras trabajaba. Había alcanzado a ver el final de la primera confrontación de Clara con Eduardo y ahora la vigilaba de reojo. Algo estaba ocurriendo, y lo sentía. A su lado, Sofía Ramírez pasaba la página de su revista, su vestido rojo captando la luz. Ya no estaba leyendo, estaba escuchando, con la cabeza inclinada lo suficiente para oír los susurros agudos de Clara a María. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero la energía en la cabina había cambiado. Ya no era solo un vuelo, era un escenario, y Clara estaba montando la escena. El avión ganó velocidad, la pista difuminándose fuera de las ventanas. La voz del capitán crujió en el altavoz: «Buenos días, damas y caballeros. Les habla el capitán Javier Torres. Tenemos autorización para despegar. El tiempo de vuelo a Barcelona El Prat es de 1 hora y 15 minutos. Por favor, permanezcan sentados y disfruten del viaje». Los motores rugieron y el avión se elevó, inclinándose hacia el cielo. Los pasajeros se recostaron, algunos cerrando los ojos, otros sacando auriculares. Pero Clara permaneció tensa, con el pie golpeando el suelo de la galera. Revivía el momento en su cabeza, Eduardo entregándole ese pase, su mirada tranquila, la forma en que no se inmutó cuando lo cuestionó. No era normal. Los pasajeros de primera clase usualmente se molestaban o se ponían a la defensiva cuando ella los revisaba 2 veces. Eduardo no. Solo la miró, como si hubiera visto cosas peores que su actitud y hubiera vivido para contarlo. Eso le erizó la piel. No estaba acostumbrada a que la ignoraran, y no iba a dejarlo pasar, no bajo su vigilancia. María regresó unos minutos después, sus pasos silenciosos mientras se acercaba a Clara. «Está en la lista», dijo en voz baja. «Eduardo Morales, asiento 1A. Primera clase. Todo está correcto». La mandíbula de Clara se tensó. «¿Estás segura?». María asintió, dudosa. «Tal vez deberíamos dejarlo pasar. No ha hecho nada malo».
Clara le lanzó una mirada, sus ojos estrechándose. Bien, murmuró, pero su tono decía lo contrario. Se enderezó el uniforme, acomodando un mechón de cabello rubio en su lugar. Pero si veo algo sospechoso, me encargaré de ello. María no discutió, solo dio un paso atrás, con las manos entrelazadas frente a ella. Clara volvió a mirar hacia la cabina, su mirada fijándose en Eduardo. Seguía allí, sin cambios, una figura tranquila en medio del caos que ella misma estaba creando en su mente. El avión se estabilizó, la señal del cinturón de seguridad seguía encendida y el zumbido de los motores llenó el silencio. Clara respiró hondo. No había terminado, ni de cerca. Fuera lo que fuera que Eduardo Morales estaba ocultando, lo descubriría. Y cuando lo hiciera, demostraría que tenía razón desde el principio. El avión se deslizaba suavemente sobre las nubes, el zumbido de los motores un murmullo constante. Fuera de la ventana de Eduardo Morales, el cielo se extendía ancho y azul, salpicado de nubes blancas. Se sentaba en su asiento de primera clase, con las manos descansando en los reposabrazos, su cabello plateado reflejando la suave luz de la cabina. El pin militar en su traje azul marino brillaba débilmente, una marca silenciosa de una vida que Clara Vega no podría empezar a entender. La mayoría de los pasajeros ya se relajaban, algunos dormitando, otros bebiendo algo, pero Eduardo solo observaba el mundo abajo, perdido en pensamientos que guardaba para sí mismo. Clara, en cambio, estaba lejos de estar tranquila. Se mantenía de pie cerca de la galera, sus ojos verdes desviándose hacia Eduardo cada pocos segundos. Sus brazos estaban cruzados, su pie marcando un ritmo inquieto contra el suelo. Las palabras de María resonaban en su cabeza, está en la lista. Déjalo pasar. Pero Clara no podía. Esa manera tranquila y firme en la que Eduardo estaba sentado, como si perteneciera sin necesidad de probarlo, la carcomía. Había sido azafata durante 6 años y había visto todos los trucos, gente colándose en primera clase, mostrando pases falsos, creyendo que podían engañarla. Eduardo no encajaba en ese molde, y eso era lo que más le molestaba. Necesitaba pruebas de que él estaba en falta, y las necesitaba ahora. Agarró el teléfono de a bordo de la pared de la galera y marcó la cabina, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Después de unos tonos, una voz ronca respondió. Habla el capitán Javier Torres. Clara bajó la voz, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie la escuchara. Capitán, soy Clara Vega. Tengo una preocupación sobre un pasajero en primera clase. Una pausa. ¿Qué tipo de preocupación?, preguntó Javier, con un tono plano pero curioso. Creo que ha habido un descuido de seguridad, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesito autorización para revisar el equipaje de un pasajero. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Tienes pruebas de algo? La voz de Javier llevaba un matiz de duda. Todavía no, admitió Clara, apretando más fuerte el teléfono. Pero prefiero no esperar hasta que aterricemos para averiguarlo. El silencio se extendió en la línea. Casi podía escuchar a Javier sopesando sus palabras. Finalmente, suspiró. Bien. Pero si no hay nada, no quiero quejas por registros aleatorios, ¿entendido? Sí, capitán, dijo Clara rápidamente, colgando antes de que pudiera cambiar de opinión. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ahora tenía permiso. Todo lo que tenía que hacer era actuar. Se alisó el uniforme y salió al pasillo, sus tacones resonando con determinación. Los pasajeros apenas se dieron cuenta, Juan Castillo tecleaba en su laptop, Sofía Ramírez pasaba las páginas de su revista, pero el aire se sentía más pesado cuando se detuvo junto a la fila de Eduardo. Forzó una sonrisa profesional, con las manos entrelazadas al frente. Señor, dijo, con una voz suave pero firme, necesito que se ponga de pie en el pasillo un momento. Eduardo giró la cabeza lentamente, sus ojos marrones encontrándose con los de ella. No parecía sorprendido ni molesto, solo paciente, como si hubiera estado esperando esto.
¿Hay algún problema?, preguntó con voz profunda y estable. Estamos realizando un control rutinario de seguridad en el equipaje de mano, respondió Clara, manteniendo un tono neutral. No tomará mucho tiempo. Su mirada titubeó, solo por un segundo, pero asintió. Con un suave clic, se desabrochó el cinturón y se puso de pie, dando un paso al pasillo sin decir una palabra. Clara alcanzó el compartimento superior y desenganchó su bolso de cuero. Era viejo pero resistente, el tipo de objeto que llevaría un hombre práctico. Lo colocó sobre su asiento vacío, sus dedos rozando el cierre. Los pasajeros empezaban a notar, Juan bajó un poco la pantalla de su laptop, Sofía dejó de moverse y María observaba desde la galera, con los ojos muy abiertos. Clara dudó, conteniendo la respiración. Esto era todo. Deslizó el cierre, esperando, ¿qué? ¿Una identificación falsa? ¿Algo sospechoso que probara que tenía razón? Pero antes de que pudiera asomarse dentro, la voz de Eduardo la cortó, baja y firme. ¿Tiene una orden para eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada e inesperada. Algunos pasajeros se removieron, girando la cabeza. Clara forzó una pequeña risa, inclinando la cabeza. Señor, esto es un procedimiento de seguridad de la aerolínea. Podemos inspeccionar equipajes si hay una preocupación. Eduardo no se movió. ¿Y cuál es la preocupación? Ella sostuvo su mirada, pero algo en la calma de sus ojos hizo que su estómago se encogiera. Solo protocolo estándar, respondió rápidamente, abriendo por completo el bolso antes de que él pudiera decir más. Tiró hacia atrás la solapa, moviendo las manos con rapidez, y miró dentro. Ropa, doblada con cuidado. Un cuaderno de cuero. Un periódico doblado. Nada más. Sin secretos, sin pruebas, solo las pertenencias de un hombre que viajaba ligero. Los dedos de Clara se congelaron, aferrándose al borde del bolso. Esto no podía estar bien. Estaba tan segura. La cabina estaba en silencio ahora, con decenas de ojos sobre ella. Eduardo dejó que la quietud se alargara antes de hablar de nuevo. ¿Encontró lo que buscaba? Su tono no era enojado ni burlón, solo tranquilo, demasiado tranquilo. Eso dolió más que si hubiera gritado. Juan exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza apenas. Sofía arqueó una ceja, su revista olvidada. Clara se enderezó, obligándose a mantener la voz firme. Solo sigo las medidas de seguridad, dijo Clara, cerrando el bolso con un movimiento preciso. Se lo devolvió a Eduardo, quien lo tomó sin decir una palabra y lo deslizó de nuevo en el compartimento superior. Luego se sentó, abrochándose el cinturón como si nada hubiera ocurrido. Clara se giró abruptamente y caminó hacia la galera, sintiendo el calor subir por su cuello. María estaba allí, con los labios entreabiertos por la incredulidad. «¿Revisaste su bolso?», susurró. «Era necesario», espetó Clara, evitando su mirada. María negó con la cabeza. «No encontraste nada. Solo lograste hacer el ridículo». La mandíbula de Clara se tensó. «No cometió errores, María». Pero cuando echó un vistazo de reojo a la cabina, vio a los pasajeros murmurando, sus miradas aún fijas en ella. Eduardo seguía sentado, inmutable, sus dedos tamborileando suavemente en el reposabrazos. Ella había buscado pruebas de que él no pertenecía allí. En cambio, había demostrado otra cosa, y el vuelo estaba lejos de terminar. El avión surcaba el cielo con estabilidad, las nubes fuera de la ventana de Eduardo Morales brillaban tenuemente con la luz de la tarde. El zumbido de los motores llenaba la cabina de primera clase, pero no era suficiente para disipar la espesa tensión que se había instalado. El registro de Clara Vega había dejado una marca, no en Eduardo, que permanecía tan sereno como siempre, sino en el aire entre ellos. Pasajeros que antes apenas se habían notado entre sí ahora se lanzaban miradas furtivas, sus ojos alternando entre Clara y el hombre al que había intentado exponer. La cabina se sentía más pequeña, más densa,
como si una tormenta estuviera gestándose y todos pudieran sentir la presión en el aire. Cerca de la galera, Clara apretaba el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su cabello rubio seguía recogido perfectamente en su moño, su uniforme impecable, pero algo dentro de ella se estaba desmoronando. Estaba tan segura de que encontraría algo en la bolsa de Eduardo, algo que probara que no pertenecía allí, algo que justificara la incomodidad que había sentido desde que él abordó. Pero no había nada. Solo ropa, un cuaderno y ese viejo periódico. Su pecho se oprimió al repasar la escena en su mente, su voz tranquila preguntándole, ¿encontró lo que buscaba? La manera en que la había mirado, firme e imperturbable, como si la que estuviera fuera de lugar fuera ella. María López seguía cerca, apilando vasos en una bandeja, con sus ojos oscuros lanzándole miradas fugaces a Clara. Al principio no dijo nada, pero el silencio entre ellas era ensordecedor. Finalmente, habló, su voz suave pero firme. Deberías dejar esto, Clara. Clara alzó la cabeza de golpe, sus ojos verdes destellando. No hay nada que dejar, respondió con brusquedad, fingiendo acomodar un montón de servilletas. Hice mi trabajo. María exhaló, dirigiendo una rápida mirada a la cabina. La gente vio lo que hiciste. Saben que no fue solo protocolo. Lo elegiste a él. Clara la ignoró, dándole la espalda para concentrarse en la cafetera. No necesitaba la opinión de María, no ahora, no cuando su corazón aún martilleaba por la humillación. Sentía las miradas de los pasajeros clavándose en su espalda, susurros zumbando a su alrededor como moscas imposibles de espantar. Había pasado años construyendo su reputación, aguda, en control, la que mantenía el orden en cada vuelo. Ahora la miraban diferente, y lo detestaba. De vuelta en su asiento, Eduardo exhaló lentamente, con las manos descansando ligeras sobre los reposabrazos. Su cabello plateado brillaba bajo las luces de la cabina, y el pin militar en su saco destelló con un leve resplandor dorado. Había enfrentado cosas mucho peores, en sus años de servicio. La sospecha de una azafata no era nada comparada con las batallas que había librado, las decisiones que había tomado bajo fuego. Pero eso no significaba que no doliera. Había visto esa mirada en los ojos de Clara antes, la que lo juzgaba antes siquiera de que abriera la boca. Permaneció en silencio, su rostro inescrutable, pero por dentro sintió el peso familiar de ser subestimado. Juan Castillo se inclinó ligeramente en su asiento, su laptop aún abierta pero olvidada. Se acomodó las gafas y bajó la voz para dirigirse a Eduardo al otro lado del pasillo. Eso fue innecesario, dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia la galera, donde Clara seguía de pie. Eduardo giró apenas la cabeza para encontrarse con la mirada de Juan. No es la primera vez que alguien tiene un problema conmigo, respondió, su voz profunda y serena. Juan dio un pequeño asentimiento, haciendo girar el hielo en su vaso de whisky. Tal vez no. Pero tengo la sensación de que ella no sabe con quién está tratando. Eduardo no respondió, solo apartó la mirada, sus dedos rozando el borde del reposabrazos. Juan lo observó un momento más y luego volvió a su trabajo, aunque su mente ya no estaba en ello. Algo en Eduardo, la forma en que se comportaba, la fuerza silenciosa en su quietud, hizo que Juan se sintiera incómodo, como si hubiera visto a hombres como él antes y supiera que no se doblegaban fácilmente. Frente a Juan, Sofía Ramírez suspiró y dejó su revista a un lado, su vestido rojo crujiendo mientras se movía. Odio cuando personas como ella creen que pueden hacer lo que quieran, murmuró, lo suficientemente alto para que Juan la oyera, pero no toda la cabina. Juan sonrió con ironía, sacudiendo la cabeza. Va a ser un vuelo largo. Clara volvió a entrar en la cabina, forzando una sonrisa tensa mientras comenzaba su recorrido. Repartió bebidas y servilletas, sus movimientos eran precisos y mecánicos, pero su mente estaba en otra parte. No importaba cuántos vasos llenara, no podía deshacerse de la sensación de que había perdido algo, quizás el control o el respeto que siempre había dado por sentado. Los pasajeros tomaban sus bebidas sin decir una palabra,
pero sus miradas se demoraban más de lo habitual. Lo sentía, el cambio, el juicio, y le ponía la piel de gallina. Llegó a la fila de Eduardo y se detuvo, solo por un segundo, colocando un vaso de agua en su mesa plegable. ¿Le puedo ofrecer algo más?, preguntó con voz cortante. No, gracias, dijo Eduardo, mirándola. Su expresión no cambió, no estaba enojado ni altanero, solo tranquilo. Era peor que si le hubiera lanzado una mirada de reproche. Clara asintió rígidamente y siguió adelante, sus manos temblando levemente mientras sostenía la bandeja. Juan la observó por encima del borde de su vaso, sus ojos entrecerrándose. Está actuando extraño, murmuró a Sofía. Sofía pasó una página que no estaba leyendo. Está buscando una razón. ¿Una razón para qué?, preguntó Juan, aunque no esperaba respuesta. Sofía simplemente se encogió de hombros, pero su mirada se desvió hacia Eduardo, quien seguía tan inmóvil como siempre. El avión siguió su curso, la señal del cinturón de seguridad seguía encendida y el aire estaba cargado de palabras no dichas. Clara volvió a retirarse al área de servicio, su respiración entrecortada. Había hecho un movimiento, y había salido mal. Ahora los pasajeros la observaban, esperando su próximo paso. ¿Y Eduardo? No había dicho mucho, pero su silencio lo decía todo. Clara apretó los puños. Esto no había terminado, todavía no. Encontraría la manera de revertirlo. Siempre lo hacía. El avión cortaba el cielo, las nubes afuera se volvían más delgadas a medida que el sol descendía. Dentro de la cabina de primera clase, el aire se sentía denso, como si todos contuvieran la respiración. Eduardo Morales estaba sentado junto a la ventana, su cabello plateado atrapando la luz tenue, sus manos firmes sobre los reposabrazos. La insignia militar en su traje azul marino brillaba levemente, una insignia silenciosa de una vida que Clara Vega había juzgado mal. Los pasajeros a su alrededor bebían o miraban pantallas, pero sus miradas seguían desviándose, hacia él, hacia la galería, hacia la tormenta que Clara había desatado. Clara permanecía cerca de la estación de servicio, fingiendo organizar servilletas, sus dedos moviéndose rápido para ocultar el temblor en sus manos. Su moño rubio seguía impecable, su uniforme aún estaba pulcro, pero sus ojos verdes se movían inquietos. La revisión del equipaje había sido un desastre, nada más que ropa y un cuaderno, sin pruebas para respaldar su corazonada. Ahora la cabina zumbaba con susurros, y podía sentir el peso de cada mirada. Había pasado años siendo la que tenía el control, la que los pasajeros respetaban, pero ahora la estaban juzgando, y eso le ardía. Necesitaba arreglar esto, necesitaba algo que lo girara a su favor. El intercomunicador crepitó, cortando sus pensamientos. Señorita Vega, por favor, preséntese en la cabina inmediatamente. La voz era del capitán Javier Torres, calmada pero firme, y le envió un escalofrío por la espalda. La mano de Clara se congeló a mitad de movimiento, el vaso que sostenía temblando ligeramente. Lo dejó sobre la bandeja, su estómago retorciéndose. ¿Un llamado a la cabina en pleno vuelo? Eso nunca ocurría, no con ella. Forzó una respiración lenta, alisando su uniforme mientras avanzaba hacia el frente, sus tacones resonando contra el suelo. Los pasajeros alzaron la vista, Juan Castillo desde detrás de su portátil, Sofía Ramírez por encima de su revista, pero ella mantuvo el rostro impasible, los hombros cuadrados. Por dentro, sin embargo, la inquietud la arañaba. Tenía un mal presentimiento sobre esto. La puerta de la cabina se alzaba ante ella, una losa sólida de metal y autoridad. Clara llamó 2 veces, golpes secos y rápidos. Adelante, llamó la voz de Javier desde el interior. Empujó la puerta y entró en el espacio tenue y resplandeciente. Los paneles de control parpadeaban con luces, y el zumbido del avión se sentía más fuerte allí. El capitán Javier Torres, un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano, giró su silla para mirarla. A su lado, el copiloto Pedro Ruiz, más joven y delgado,
Mantenía los ojos en los instrumentos. Javier no sonrió. Se recostó, sus dedos tamborileando en el reposabrazos, sus ojos oscuros fijos en ella. ¿Quieres decirme por qué acabo de recibir una llamada del control terrestre sobre una queja de un pasajero de primera clase?, preguntó, su tono bajo y pesado. El estómago de Clara cayó, pero forzó una sonrisa. Estaba haciendo una revisión de seguridad, capitán. Procedimiento estándar. La mandíbula de Javier se tensó. Ah, sí. Porque el informe dice que apuntaste a señor Morales, cuestionaste su asiento y revisaste su bolso frente a todos. Clara se puso rígida, sus manos entrelazadas al frente. Estaba siguiendo el protocolo, dijo, su voz más suave de lo que sentía. Si hay una preocupación de seguridad. El protocolo dice que las revisiones de equipaje necesitan una sospecha razonable, la interrumpió Javier, su tono ahora afilado. ¿Qué hizo el señor Morales para merecer eso? Clara abrió la boca, pero las palabras se atascaron. ¿Qué podía decir? ¿Qué tenía un presentimiento? Que no parecía encajar. Sabía que eso no sería suficiente, no aquí, no con Javier mirándola fijamente. Él no esperó su respuesta. ¿Siquiera sabes quién es ese hombre?, preguntó, entornando los ojos. Clara frunció el ceño, desconcertada. Es solo un pasajero. Pedro dejó escapar una risa baja, sacudiendo la cabeza sin levantar la vista. La expresión de Javier se oscureció. El señor Morales es un general retirado, Clara. El brigadier general Eduardo Morales. Héroe de guerra condecorado. Ha acumulado más horas en aviones militares de las que jamás verás en esta aerolínea. Y acabas de humillarlo frente a un avión lleno de gente. La respiración de Clara se detuvo, su cuerpo se puso rígido. ¿Un general? La sangre se drenó de su rostro, dejándola helada. Intentó hablar, pero Javier aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando. Eso ni siquiera es lo peor. Su garganta se cerró. ¿Qué quieres decir?, logró decir en un susurro. Él no te reportó, dijo Javier, observando su reacción. Alguien más lo hizo. Y esa queja fue directamente a la oficina ejecutiva de la aerolínea. El pecho de Clara se apretó. ¿Quién? Los labios de Javier se curvaron en una sonrisa sombría. Su esposa. El silencio la golpeó como una ola. Su corazón martilleó contra sus costillas. Su esposa, repitió, su voz quebrándose. Sí, dijo Javier, recostándose de nuevo. Elena Morales. La dueña de esta aerolínea. El mundo se inclinó. ¿Elena Morales? ¿La Elena Morales? La mujer que había construido esta aerolínea desde cero, cuyo nombre estaba en cada política, cada cheque de pago, cada avión en el que Clara había trabajado. Sus rodillas temblaron, pero las mantuvo firmes. Capitán, yo no lo sabía, balbuceó. No, no lo sabías, coincidió Javier, su tono duro. Y ese es el problema. La radio crepitó con una actualización del control de tráfico aéreo, pero Javier la ignoró. Le clavó una mirada que se sintió como una cuchilla. Esto es lo que va a pasar ahora, dijo, su voz baja y peligrosa. Vas a volver allá afuera y vas a disculparte con el señor Morales. En público. Cuando aterricemos, seguridad te esperará para llevarte a la oficina ejecutiva. Si fuera tú, empezaría a pensar en qué le dirás a la señora Morales. Porque tu carrera acaba de entrar en turbulencia. La respiración de Clara se aceleró, sus palmas sudaban. Esto ya no era solo un error, era un ajuste de cuentas. Creía ser intocable, la que tomaba las decisiones. Ahora pendía de un hilo, y lo sostenía una mujer a la que nunca había conocido, pero a la que acababa de enfrentar de la peor manera posible. Asintió rígidamente, incapaz de hablar, y giró hacia la puerta. La cabina se sintió asfixiante cuando salió, el peso de las palabras de Javier presionándola. Quería control.
Ahora no tenía ninguno. El avión zumbaba mientras iniciaba su descenso hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat. Las nubes fuera de la ventana de Eduardo Morales brillaban con los últimos rastros de luz del día. La cabina de primera clase estaba en silencio, pero la tensión era densa, envolviendo cada asiento como una niebla pesada. Los pasajeros ajustaban sus bandejas y abrochaban sus cinturones, pero sus ojos seguían desviándose, hacia Eduardo, hacia la cocina, hacia Clara Vega. Ella había provocado un desastre, y ahora todos esperaban ver cómo se desarrollaría. Clara salió de la cabina, sus tacones repiqueteando de manera desigual contra el suelo. Su moño rubio seguía impecable, su uniforme aún afilado, pero su rostro contaba otra historia, pálido, tenso, con un destello de pánico en sus ojos verdes. Las palabras del capitán Javier resonaban en su cabeza: General Eduardo Morales. Elena Morales. La dueña de la aerolínea. Su carrera no solo estaba inestable, se estaba desmoronando, y ella misma había creado las grietas. Respiró hondo, obligando sus manos a mantenerse firmes mientras caminaba de regreso a la cabina. Las órdenes de Javier eran claras: disculparse, en público. Lo odiaba, pero no tenía opción. Los pasajeros la notaron de inmediato. Juan Castillo dejó su vaso de whisky, sus ojos afilados entornándose. Sofía Ramírez arqueó una ceja, su revista olvidada en su regazo. Incluso María López se asomó desde la cocina, su cabello oscuro enmarcando un rostro preocupado. Clara sintió sus miradas como agujas, pero siguió avanzando hasta llegar a la fila de Eduardo. Él no se había movido, seguía sentado junto a la ventana, su cabello plateado capturando la luz, sus manos descansando con calma en los reposabrazos. El pin militar en su traje azul marino brillaba, un recordatorio silencioso de todo lo que ella había subestimado. Se detuvo a su lado, su garganta seca como arena. Señor Morales, comenzó, su voz casi temblorosa. La atrapó a tiempo, obligándola a mantenerse firme. Necesito disculparme por mi comportamiento anterior. Fue poco profesional y vaciló, las palabras tenían un sabor amargo. Me equivoqué. La cabina quedó en silencio. Nadie tosió, nadie se movió. Cada oído estaba atento, cada ojo observándola. Eduardo giró la cabeza lentamente, sus ojos marrones fijándose en los de ella. No parecía enojado ni satisfecho, solo paciente, como si hubiera sabido que esto sucedería. Durante un largo momento, no dijo nada, dejando que sus palabras flotaran en el aire, expuestas. Luego, con una voz profunda y medida, preguntó: ¿equivocada en qué? Clara parpadeó, desconcertada. Yo no debí cuestionar su asiento ni revisar su bolso, dijo, sus manos tensándose detrás de su espalda. Él la estudió, su mirada firme e inquebrantable. El silencio se alargó, incómodo, pesado. Los pasajeros se inclinaron ligeramente hacia adelante, Juan, Sofía, algunos más, absorbidos por el poder silencioso del momento. Finalmente, Eduardo habló de nuevo, su tono calmado pero afilado. ¿Y por qué lo hiciste? Un destello de irritación cruzó el rostro de Clara, enterrado bajo su calma forzada. No estaba acostumbrada a que la cuestionaran, no así, no por un pasajero. Fue solo un malentendido, dijo rápidamente, esperando zanjar el tema. Los ojos de Eduardo no se movieron. Los malentendidos ocurren cuando alguien comete un error honesto, dijo, su voz baja pero firme. Esto no fue un error. Fue una decisión. Las palabras la golpearon como una bofetada, más fuerte de lo que esperaba. Algunos pasajeros se removieron, intercambiando miradas. Juan exhaló por la nariz, sacudiendo levemente la cabeza. Sofía cruzó los brazos, sus labios curvándose como si estuviera conteniendo una sonrisa. Clara sintió el peso de su juicio, su silenciosa aprobación hacia él, y le ardió. Aclaró la garganta, forzando un asentimiento. Lo entiendo, dijo, su voz tensa. Me disculpo sinceramente.
Eduardo la observó un momento más, su expresión ilegible. Luego desvió la mirada hacia la ventana, despidiéndola sin decir una palabra. Eso fue peor que si le hubiera gritado. Clara tragó saliva, sus manos cerrándose en puños a los lados. Nunca se había sentido tan pequeña, no en 6 años comandando cabinas, no en todos los vuelos que había trabajado. Dio un paso atrás, sus movimientos rígidos, y se retiró hacia la cocina, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Maria was waiting there, her lips pressed together. She didn't speak as Clara passed, but her eyes said plenty, you did this to yourself. Clara ignored her, bracing her hands against the counter, her breath uneven. She apologized, used as Javier had ordered, but it didn't feel like a solution. It felt like a spotlight, exposing every round move she'd made. Eduardo's words still echoed in her head, asterisco this wasn't a mistake. It was a choice. Asterisco, and they cut deeper than she wanted to admit. The plane dipped lower, the engines shifting as the descent steepened. Outside, the coastline of Barcelona stretched beneath them, the city's lights twinkling against the darkening sky. Passengers adjusted in their seats, the familiar rustle of landing preparations filling the cabin. But Clara barely noticed. Her mind span, replying the confrontation, Eduardo's quiet authority, her own faltering, the heavy silence that had followed. She had always been the one in control, the one setting the rules. Now, she was the one exposed, and everyone had seen it. She stole a glance back at Eduardo. He sat there, unchanged, fingers tapping lightly on the armrest. He didn't need to say another word, he'd already won, and he hadn't even raised his voice to do it. Clara's jaw clenched. She just needed to get through the landing. Once they were on the ground, she'd figure out how to fight back. She always did. But beneath the determination, a cold truth was settling deep in her gut, this wasn't just about her anymore. Elena Morales was waiting, and an apology might not be enough to save her. The plane's engine softened as the tires screeched briefly against the pavement of Aeropuerto de Barcelona El Prat. Outside Eduardo Morales' window, the terminal lights cast a warm glow against the evening sky, the horizon painted in hues of orange and purple. Inside the first-class cabin, passengers stretched and reached for their bags, the usual bustle of landing taking over. But this was no ordinary arrival. The tension lingered in the air, a chardon laugh came from Clara Vega's clash with Eduardo. Everyone could feel that something had shifted, and they were waiting to see what came next. Clara stood near the galley, her hands clenched behind her back. Her uniform was still immaculate, her blonde bun still flawless, but her green eyes flickered with dread. Captain Javier's warning echoed in her mind, security would be waiting for her, and Elena Morales, the airline's owner, was involved. Her stomach twisted. For years, she had walked these aisles with confidence, head held, ensuring passengers fell in line. Now she was the one out of place, and the realization made her skin crawl. The intercom cracked as the captain's voice came through. Asterisco damas y caballeros, welcome to Barcelona. The local time is 5:45 de la tarde, please stay seated until we reach the gate and the seatbelt sign turns off. Gracias for flying with US. Asterisco his tone was steady, but Clara detected something else beneath it, a chill, annoying edge. He was aware of what was waiting for her. She risked another glance at Eduardo. He remained as he had all flight, calm, composed, his silver hair catching the light. If he was angry, he didn't show it. That made it worse. Juan Castillo shut his laptop with a quiet exhale. I'd pay to see what happens next, a matter, just loud enough for Sofía Ramírez to hear. Sofía smirked, snapping her magazine closed. You won't have to. Just watch. Clara's breast hitched.
She needed to move, to take control of something, anything, but her legs felt heavy. She had always been the one in power, deciding who warranted extra scrutiny, who deserved a sharp word. Now she was on the other side, and the realization terrified her. The planet turned toward the gate, and through the galley window, she saw them, two security officers standing beyond the jet bridge. Diego, a broad man with a neatly trimmed beard, and Lucia, a woman with dark hair pulled into a tight ponytail. Their arms were crossed, their expressions unreadable. They weren't here for routine assistance. They were here for her. The seatbelt sang head off, and passengers stood, stretching and gathering their belongings. But their movements were slower, more deliberate, as if they were waiting for the next act of an unfolding drama. Eduardo unbuckled his seatbelt with no rush, reaching up for his leather bag, the same one Clara had searched. Lo levantó con facilidad, sus movimientos suaves, imperturbables. Juan se recostó, lanzándole a Clara una mirada rápida. «¿De verdad elegiste al equivocado?», murmuró. Clara lo ignoró, obligándose a mantenerse erguida mientras la puerta del avión se abría. Los dos oficiales entraron, sus botas pesadas sobre el suelo. Los ojos afilados de Diego se fijaron en ella. «Señorita Vega», dijo, su voz calmada pero firme. Su corazón retumbó. «Sí», respondió, con una voz más delgada de lo que quería. «Tendrá que venir con nosotros», dijo él, sin moverse, sin parpadear. Los pasajeros se quedaron inmóviles, las manos en sus bolsas, las cabezas girando. Algunos fingieron no mirar, otros miraban abiertamente, ansiosos por el siguiente giro. María exhaló suavemente desde la galera, sacudiendo la cabeza. Clara se humedeció los labios, intentando mantener su voz firme. ¿Hay alguna razón para esto? Lucía levantó una ceja. Reportes de un incidente. Maltrato a un pasajero de primera clase. Se ha solicitado una revisión formal. Las manos de Clara se cerraron en puños. ¿Por quién?, preguntó, con voz tensa. Una voz profunda y estable respondió detrás de ella. Por mí. Se giró de golpe, sintiendo que el estómago se le hundía. Eduardo estaba allí, con su bolso en la mano, sus ojos marrones fijos en ella. No sonreía, no se regodeaba, solo la miraba, como si hubiera esperado esto todo el tiempo. La cabina volvió a quedar en silencio, cada respiración contenida. Clara abrió la boca para hablar, para defenderse, para discutir, pero no salió nada. Diego aclaró la garganta. Por aquí, señorita Vega. Ella vaciló, su mente trabajando a toda velocidad. Había pasado años caminando por los aeropuertos con autoridad, su uniforme como un escudo. Ahora la escoltaban como a un problema que debía resolverse. Eduardo pasó junto a ella, dirigiéndose a la puerta con calma, su postura recta y serena. Los oficiales la flanquearon, su presencia como un muro que no podía atravesar. No tenía elección. Con un leve asentimiento, lo siguió, sus tacones resonando en el silencio. El camino por el túnel de embarque se sintió interminable. El zumbido bajo de la terminal se filtraba a través de las paredes, agentes de puerta anunciando vuelos, viajeros riendo, pero todo se desdibujaba en ruido. Clara mantenía la cabeza en alto, el rostro inexpresivo, pero por dentro se desmoronaba. Los pasajeros iban detrás, susurrando ahora, sus voces un murmullo suave del que no podía escapar. Había humillado a Eduardo frente a ellos, y ahora estaban viendo cómo caía. La ironía no se le escapaba, pero eso no lo hacía más fácil. Al entrar en la terminal, Clara vio a Eduardo más adelante, su cabello plateado desapareciendo entre la multitud. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Ella había pensado que no era nadie, solo un anciano en el asiento equivocado. Ahora él era quien la había derribado, y lo había hecho sin alzar la voz. Los oficiales la guiaron hacia adelante, sus pasos firmes, su destino esperando más allá de las puertas de vidrio.
Había perdido el control, y no había forma de recuperarlo, al menos, no todavía. La terminal del aeropuerto de Barcelona El Prat vibraba con vida, viajeros apresurándose hacia las puertas, anuncios resonando por los altavoces, pero para Clara Vega, se sentía como un túnel que se cerraba. Caminaba entre los oficiales de seguridad Diego y Lucía, sus pasos firmes, sus tacones haciendo eco de manera desigual sobre el suelo pulido. Su moño rubio seguía apretado, su uniforme aún impecable, pero sus ojos verdes titilaban con pánico. El túnel de embarque había sido un recorrido largo y asfixiante, y ahora la terminal abierta no ofrecía ningún alivio. Los pasajeros la miraban de reojo, algunos curiosos, otros indiferentes, pero ella sentía cada mirada como un foco sobre su vergüenza. Diego y Lucía la guiaron lejos de las multitudes, más allá del caos habitual de los mostradores de facturación, hacia un rincón más tranquilo del aeropuerto. El estómago de Clara se revolvió. Sabía a dónde iban: la sala ejecutiva, un espacio elegante y privado reservado para los jefes de la aerolínea y los VIP. Había pasado por allí antes, siempre por fuera, nunca imaginando que entraría así. Las puertas de vidrio se deslizaron abiertas, revelando un mundo de madera pulida, iluminación tenue y sillones costosos. Olía levemente a cuero y café, un contraste agudo con el combustible de avión y el sudor de la terminal principal. La respiración de Clara se entrecortó, pero mantuvo la cabeza en alto, siguiendo a los oficiales hacia el interior. Al fondo de la sala, dos figuras esperaban. Miguel Sánchez, un hombre alto con el cabello veteado de plata, estaba de pie con un traje impecable, su rostro inescrutable. Junto a él estaba Elena Morales. Clara nunca la había conocido, pero la reconoció al instante: ojos afilados, cabello oscuro recogido hacia atrás, una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Elena vestía pantalones azul marino y una blusa entallada, sin necesidad de un traje para demostrar su poder. Era la mujer que había construido esta aerolínea desde cero, y ahora la estaba mirando fijamente, su mirada atravesando el uniforme como si no fuera nada. Miguel echó un vistazo a los oficiales. «Eso será todo», dijo con voz cortante. «Nosotros nos encargamos». Diego y Lucía sintieron y dieron un paso atrás, dejando a Clara sola en la sala. Las puertas se cerraron detrás de ellos, sellándola dentro. Miguel señaló una elegante sala de conferencias a la derecha. «Síguenos», ordenó, girándose sin esperar. Clara tragó con dificultad y obedeció, sus piernas rígidas al entrar en la habitación. Una larga mesa se extendía por el espacio, su superficie brillando bajo las luces. Miguel tomó asiento en la cabecera, entrelazando las manos. «Siéntate», dijo con un tono plano. Ella dudó, luego se dejó caer en una silla, sus manos temblando levemente sobre su regazo. Elena permaneció de pie, su sombra proyectándose sobre la mesa. El silencio era asfixiante, presionando sobre Clara hasta hacerla sentir pequeña, insignificante. Finalmente, Elena habló, su voz suave pero afilada. «No sabes quién soy, ¿verdad?». La garganta de Clara se tensó. «Ahora sí, señora Morales», respondió, obligándose a pronunciar las palabras. Los labios de Elena se curvaron, pero no en una sonrisa, era un gesto más frío, más duro. Se sentó frente a Clara, sus dedos golpeando ligeramente la mesa. «Faltaste al respeto a mi esposo», dijo sin rodeos. «Humillaste a un hombre que ha servido a su país, que ha pilotado más aviones de los que tú jamás pisarás. Y lo hiciste creyendo que tenías razón». Clara abrió la boca para discutir, pero Elena inclinó la cabeza, un movimiento mínimo que la silenció de inmediato. «Dime, señorita Vega», continuó Elena, su voz firme, «¿cuándo cuestionaste su boleto, cuándo revisaste su equipaje, cuándo estabas tan segura de que él no pertenecía ahí, que te hizo estar tan convencida?» Las manos de Clara se cerraron en puños bajo la mesa. «Solo estaba siguiendo el procedimiento», dijo, su voz más débil de lo que pretendía. Los ojos de Elena se oscurecieron. «No me insultes», replicó,
su tono cortando la excusa como un cuchillo. El silencio que siguió aplastó a Clara. Quería defenderse, justificarlo, pero la mirada de Elena la mantenía inmóvil. Finalmente, Elena se recostó en su silla, su voz suavizándose, pero sin perder su peso. Mi esposo no te denunció, dijo. ¿Sabes por qué? Clara negó con la cabeza, apenas respirando. Porque no lo necesita, dijo Elena. Personas como tú muestran quiénes son por sí solas. El estómago de Clara se retorció, la vergüenza ardiendo en su pecho. Elena continuó, sus palabras lentas y deliberadas. Construí esta aerolínea desde la nada. Conozco cada regla, cada protocolo detrás del que intentaste esconderte hoy. Sé la diferencia entre un error y una elección. El peso de esas palabras se hundió en las costillas de Clara. Quería decir que no era personal, que no había querido cruzar la línea, pero sabía que no era verdad. Había elegido señalar a Eduardo, y ahora estaba ahí. Miguel intervino, su voz firme, definitiva. A partir de ahora, está suspendida, a la espera de una revisión. Tu acceso a todas las instalaciones de la aerolínea ha sido revocado. Seguridad te escoltará fuera de inmediato. El aliento de Clara se trabó. Suspendida, susurró, dejando que la palabra se hundiera en ella. La expresión de Elena no cambió. Agradece que no es un despido, todavía. Los dedos de Clara temblaron mientras se ponía de pie. Había caminado por ese aeropuerto miles de veces, con la cabeza en alto, su uniforme como un escudo. Ahora no era nada, solo un nombre en una lista, un problema a ser eliminado. Miguel se levantó, señalando el final de la conversación. Recibirás una carta formal con los detalles, dijo. Antes de que pudiera salir, Elena habló una última vez. Una cosa más, señorita Vega. Clara se detuvo, girándose apenas. La mirada de Elena era de acero. Si alguna vez vuelves a trabajar en esta industria, recuerda este momento. Clara no dijo nada. Salió de la sala, pasó junto a Miguel, atravesó el lujo silencioso del lounge y volvió al caos brillante de la terminal. Diego y Lucía la esperaban, sus rostros inexpresivos, listos para escoltarla fuera. Había pasado años moldeando la forma en que los pasajeros eran tratados, y ahora era ella quien estaba siendo juzgada, descartada, sin poder hacer nada para evitarlo. El aire afuera del aeropuerto de Barcelona El Prat golpeó a Clara Vega como una bofetada, fresco y afilado, impregnado con el olor a combustible de avión y el humo de la ciudad. Las puertas del terminal se cerraron detrás de ella, cortándola del mundo que había dominado durante años. Diego y Lucía, los oficiales de seguridad, la habían escoltado en silencio, su trabajo terminado en el momento en que sus pies tocaron la acera. Ahora se habían ido, y ella estaba sola en la acera, su moño rubio aún apretado, su uniforme convertido en una cáscara vacía. A su alrededor, la vida continuaba. Viajeros apresurados, taxis tocando la bocina, familias reencontrándose con abrazos efusivos. Pero Clara se sentía invisible, un fantasma en un lugar que una vez había sido suyo. Sus manos temblaban a los lados, sus ojos verdes recorriendo el caos sin realmente verlo. Había salido de aquel salón ejecutivo con la cabeza en alto, pero por dentro se estaba desmoronando. Las palabras de Elena Morales resonaban en su mente, asterisco si alguna vez vuelves a trabajar en esta industria, recuerda este momento asterisco, y dolían más que la suspensión en sí. Había pasado 6 años siendo la autoridad, la persona a la que los pasajeros y la tripulación respetaban. Ahora no era nada, sin título, sin poder, solo una mujer en el lado equivocado de la acera. Un coche negro de lujo estaba estacionado a unos metros, con la puerta trasera abierta, esperando. Clara apenas lo notó hasta que una figura familiar apareció a la vista, Eduardo Morales. La luz del terminal resaltaba las hebras plateadas de su cabello, su traje azul marino impecable, el pin militar reluciendo en su solapa. Se mantenía de pie junto al coche, su postura relajada, sus ojos marrones fijos en ella.
El aliento de Clara se atascó en su garganta. Había pensado que él se había ido, que había presentado la queja y la había dejado hundirse sola. Pero ahí estaba, observándola, y su presencia la detuvo en seco. Eduardo la estudió por un instante, la forma en que su cuerpo se mantenía rígido, quebradizo, el temblor sutil en sus manos. Luego habló, su voz profunda cortando el ruido a su alrededor. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Clara tragó en seco, la garganta seca. Se detuvo, sin saber qué decir. Él negó con la cabeza, su mirada aguda pero sin enojo, solo clara, como si pudiera verla por completo. No estabas equivocada por revisar mi equipaje, dijo, dando un paso más cerca, sus palabras medidas, deliberadas. No estabas equivocada por cuestionarme. Te equivocaste porque ya habías decidido la respuesta antes de que yo siquiera abriera la boca. La verdad en sus palabras la golpeó como un puñetazo. Desvió la mirada, sintiendo la vergüenza arder en su interior. Cuando lo vio abordar el avión, había decidido que él no pertenecía allí, su actitud tranquila, su traje sencillo, su edad. Había construido una historia sobre él antes de que siquiera se sentara, y todo lo que hizo después fue simplemente confirmarla. Eduardo exhaló, cambiando ligeramente el peso de su cuerpo, aún con su maletín de cuero en la mano. Has tenido autoridad por tanto tiempo, continuó, que olvidaste lo que es estar del otro lado. Y ahora que estás aquí, no sabes qué hacer contigo misma. Clara apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Quería discutir, devolverle las palabras, aferrarse a algún fragmento de control. Pero no había nada que decir, él tenía razón, y lo odiaba. Los ojos de Eduardo se suavizaron, apenas un instante, pero su voz permaneció firme. ¿No quisiste decir que? Preguntó, inclinando la cabeza. ¿No quisiste que te atraparan, no quisiste que llegara tan lejos, o no quisiste asumir que yo no pertenecía ahí? Las preguntas la atravesaron, desprendiendo capas que había mantenido ocultas. Se había pasado el vuelo justificándose, seguridad, protocolo, instinto, pero todo se desmoronaba bajo su mirada firme. No podía responder, porque la verdad era que todo eso era cierto, y nada de eso la excusaba. Eduardo la observó un momento más, luego negó con la cabeza otra vez, con una sombra de algo parecido a la lástima en los ojos. Tienes una elección, señorita Vega, dijo, su voz más baja ahora. Puedes alejarte de esto pensando que tuviste mala suerte, que fue injusto. O puedes mirarte de verdad y preguntarte por qué pasó en primer lugar. El pecho de Clara se contrajo, su respiración superficial. Quería responder, decirle que él no la conocía, que ella se había ganado su lugar. Pero las palabras no salieron. Por primera vez en años, no tenía reglas que hacer cumplir, ni políticas detrás de las cuales esconderse, solo a ella misma, cruda y expuesta. Eduardo le dio un pequeño asentimiento, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba. Luego se giró, subiendo al auto. La puerta se cerró con un suave golpe, y el elegante vehículo negro se alejó, desapareciendo en el tráfico vespertino de la ciudad. Clara se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Exhaló un suspiro tembloroso, sus piernas débiles mientras se tambaleaba hacia un banco cercano. Se dejó caer sobre el frío metal, con las manos temblorosas en su regazo. La voz de Eduardo persistía, mírate de verdad, y no la dejaba ir. Lo había perdido todo en un solo vuelo, su trabajo, su reputación, su certeza. Pero no se trataba solo de hoy. En el fondo, sabía que esta no era la primera vez que juzgaba a alguien así. Solo era la primera vez que la atrapaban. Al otro lado de la calle, un avión rugió al despegar, sus luces parpadeando contra el atardecer. Clara lo observó, su mente dando vueltas. Había pasado años en aeropuertos, caminando erguida, su uniforme como un emblema de poder. Ahora estaba afuera, y el mundo seguía moviéndose sin ella. No sabía qué vendría después, suspensión, tal vez algo peor, pero las palabras de Eduardo seguían con ella. Una elección.
fingir que fue mala suerte o enfrentar la verdad. Por primera vez, no estaba segura de poder huir de ello. La noche avanzaba sobre el aeropuerto de Barcelona El Prat, el cielo tornándose de un púrpura amoratado mientras los aviones rugían en la oscuridad. Clara Vega estaba sentada en un banco de metal frío fuera de la terminal, con el caos de taxis y viajeros girando a su alrededor. Su moño rubio ahora se aflojaba, con mechones escapándose, y su uniforme se sentía pesado, como un disfraz que no merecía. Sus ojos verdes miraban fijamente el bordillo donde el coche de Eduardo Morales había desaparecido, sus palabras aún resonando en sus oídos: mírate de verdad y pregúntate por qué pasó. No podía sacárselas de la cabeza, y el peso de ellas la mantenía pegada al banco. El aire traía el olor penetrante de combustible de avión y escape, un aroma que antes amaba, prueba de que pertenecía a este mundo de vuelos y control. Ahora solo le recordaba lo que había perdido. Los pasajeros pasaban apresurados, algunos arrastrando maletas, otros riendo con amigos. Un grupo de asistentes de vuelo pasó con uniformes impecables, sus voces alegres, sus pasos seguros. Clara los observó, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. Hace solo unas horas, había sido una de ellos, afilada, respetada, intocable. Ahora no era nada, una sombra en el borde del aeropuerto que había dominado durante años. Sus manos temblaron al meterlas en su bolsillo, sacando su teléfono. Necesitaba saber, necesitaba algo que anclara sus pensamientos desbocados. Con dedos vacilantes, escribió Eduardo Morales en la barra de búsqueda. La pantalla se iluminó con resultados, y su respiración se detuvo. Brigadier General Eduardo Morales, héroe de guerra condecorado. Pasó por los artículos, misiones que había liderado, medallas que había ganado, discursos que había dado sobre el deber y la resiliencia. Luego, otro titular, *** Elena Morales y el Brigadier General Eduardo Morales, la pareja de poder detrás de la aerolínea más importante de España, *** las fotos cargaron. Eduardo en uniforme, Elena en mesas de juntas, un legado que Clara nunca se había molestado en imaginar. Miró la pantalla, con el pulso golpeando con fuerza. No era solo un anciano cualquiera al que había menospreciado. Era una leyenda, un hombre que había enfrentado el combate, que había construido una vida de honor, cuya esposa había convertido una aerolínea en un imperio. Y ella lo había humillado, solo porque lo miró y decidió que no encajaba. Sus dedos flotaban sobre el teléfono, su mente acelerada. ¿Qué estaba buscando? ¿Un defecto? ¿Un escándalo? ¿Algo que la hiciera sentir menos culpable? No había nada, porque la verdad la miraba de vuelta, y era su propio rostro el que no reconocía. Clara dejó caer el teléfono sobre su regazo, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre sus rodillas. Cerró los ojos con fuerza, la voz de Eduardo repitiéndose en su cabeza: ya tenías la respuesta antes de que yo abriera la boca. Había pasado el vuelo convenciéndose de que tenía razón, sus instintos, sus reglas, su autoridad. Pero ahora, sola en ese banco, no podía esquivar la pregunta: ¿y si siempre había estado equivocada? El pensamiento le revolvió el estómago, una ola de náusea recorriéndola. Había trabajado tan duro, años de vuelos tardíos, pasajeros groseros, escalando posiciones, para ser alguien que importaba. ¿Y para qué? ¿Para terminar aquí, despojada de todo? Pensó en el vuelo, la mirada tranquila de Eduardo, la inspección del equipaje, los susurros. Pero no era solo hoy. ¿Cuántas veces había evaluado a los pasajeros antes de que hablaran? ¿Cuántas veces había tratado a alguien de manera diferente porque no encajaba, demasiado viejo, demasiado callado, demasiado simple para primera clase? Antes había salido impune, deslizándose por los vuelos sin que nadie la confrontara. Esta vez, había elegido al hombre equivocado, y las consecuencias se habían desplomado como un avión sin alas. Tal vez no era la primera vez que se equivocaba, solo era la primera vez que no podía ocultarlo. Su teléfono vibró, sacudiéndola. Miró hacia abajo, un mensaje de un número desconocido:
Su reunión de evaluación final está programada para mañana a las 9 de la mañana, llegue a tiempo. Clara exhaló bruscamente, sus manos volviendo a temblar. Evaluación final. Eso era código de la aerolínea para una última oportunidad o una despedida formal. Podía entrar peleando, argumentar que era injusto, suplicar por su trabajo. ¿Pero qué diría? Que no había querido faltar al respeto a Eduardo. Que todo había sido un malentendido. Lo había intentado con Elena, y no había servido de nada. La verdad era más fea, y le tocaba enfrentarla. Al otro lado de la calle, un cartel digital mostraba un anuncio de la aerolínea, azafatas sonrientes, pasajeros felices, vuela con nosotros a cualquier lugar. Los labios de Clara se torcieron con amargura. Había sido parte de ese mundo, caminando con seguridad por las cabinas, su uniforme un emblema de orgullo. Ahora no sabía si alguna vez volvería a usarlo. Se recostó en el banco, sus dedos enredándose en su cabello. Eduardo le había dicho que tenía una elección, pretender que esto era mala suerte o mirarse a sí misma. Fingir era más fácil. Podía culpar a la aerolínea, culpar la queja de Eduardo, culpar el poder de Elena. Pero en el fondo, sabía que eso no aliviaría el vacío en su pecho. La calle latía con vida, taxistas gritando, niños corriendo, aviones rugiendo sobre su cabeza. Al mundo no le importaba que hubiera caído. Seguía moviéndose, dejándola atrás. Clara cerró los ojos de nuevo, recordando el vuelo, su voz cortante, la calma inquebrantable de Eduardo, las miradas de los pasajeros. Creía que tener el control significaba no ser cuestionada, nunca ceder. Pero ¿y si también estaba equivocada en eso? ¿Y si el control no se trataba de poder sobre los demás, sino de saber cuándo había cruzado un límite? Su teléfono volvió a vibrar, el mismo recordatorio. Mañana, 9 a.m. Tendría que enfrentar a Elena otra vez, tal vez a Miguel también. Podía entrar con excusas, aferrándose a la Clara de siempre, afilada, desafiante, siempre en lo correcto. O podía intentar algo diferente, algo más difícil. Las palabras de Eduardo tiraban de ella, pregúntate por qué pasó. No sabía si tenía el valor de responder, porque eso significaba revisar cada juicio apresurado, cada vez que había asumido en lugar de preguntar. Significaba admitir que había construido su fortaleza a costa de otros. Clara se puso de pie, con las piernas rígidas después de estar tanto tiempo sentada. El aire nocturno rozó su rostro, frío e implacable. No sabía qué diría mañana, no sabía si quería recuperar su trabajo o si siquiera lo merecía. Pero algo era claro, esto no se trataba solo de perder un título. Se trataba de perder la versión de sí misma a la que se había aferrado. Guardó el teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar, con las luces de la terminal desvaneciéndose detrás de ella. Por primera vez, no estaba segura de a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse aquí. El sol matutino resplandecía sobre Barcelona, proyectando sombras nítidas sobre las calles de la ciudad mientras Clara Vega se acercaba a la oficina ejecutiva de la aerolínea. Era viernes, 14 de marzo de 2025, y el reloj avanzaba hacia las 9 de la mañana. Apenas había dormido, con la mente atrapada en las palabras de Eduardo Morales y los escombros de ayer. Su cabello rubio ahora colgaba suelto, recogido detrás de las orejas, y vestía una blusa blanca sencilla y una falda negra, sin uniforme, sin escudo. Sus ojos verdes titilaban con nerviosismo mientras entraba en el elegante vestíbulo, sus manos alisando su ropa por costumbre. Ejecutivos con trajes pasaban junto a ella, sus voces bajas y decididas, sin dedicarle una sola mirada. Solo era otro rostro más aquí, no la azafata que alguna vez había dominado los cielos. Se sentó en una silla rígida, con los dedos entrelazados en su regazo. La recepcionista, una joven de sonrisa tensa, llamó su nombre después de unos minutos. Señorita Vega, la señora Morales la recibirá ahora.
Clara se puso de pie, con las piernas temblorosas, y la siguió por un largo pasillo. La puerta de la oficina estaba abierta cuando llegó, y allí estaba Elena Morales, sentada detrás de un escritorio de caoba, su oscuro cabello recogido hacia atrás, sus ojos afilados recorriendo un documento. No levantó la vista de inmediato, dejando que Clara se quedara en el umbral, con el silencio pesando en el aire. «Siéntate», dijo Elena finalmente, con voz calmada pero firme. Clara obedeció, hundiéndose en la silla frente al escritorio, sintiéndose más pequeña que nunca. Elena dejó el papel a un lado, entrelazando las manos, su mirada atrapando a Clara como un anzuelo. «Estás aquí para convencerme de que te reincorpore», dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. Clara tragó saliva, con la garganta seca. Había ensayado una docena de argumentos, excusas sobre el protocolo, súplicas por una segunda oportunidad, pero ahora todas le sonaban vacías. Elena inclinó levemente la cabeza, cortando su indecisión. «Antes de que digas algo, responde una pregunta». «Por supuesto», dijo Clara, enderezándose, su voz apenas firme. Los ojos de Elena se entrecerraron, afilados como una navaja. «¿Por qué quieres recuperar este trabajo?». La pregunta golpeó como un ladrillo. Clara abrió la boca, pero nada salió. Había pasado toda la noche pensando en qué decir, cómo luchar, cómo demostrar que pertenecía allí. ¿Pero por qué? Durante años, su trabajo había sido su prueba de que era importante, respetada, que tenía el control. ¿Alguna vez le había importado realmente los pasajeros, los vuelos, o solo el poder que eso le daba? El silencio se alargó, y Elena esperó, sin parpadear. Clara respiró hondo y, por primera vez, dejó salir la verdad. «No lo sé», admitió, su voz suave, desnuda. «Pensé que lo quería porque trabajé duro, porque me lo gané. Pero si fui capaz de tratar a alguien como su esposo de esa manera, solo porque asumí algo, entonces tal vez nunca me lo gané en absoluto». Elena no reaccionó, su rostro impenetrable. El pecho de Clara se tensó, pero siguió hablando, las palabras cayendo sin control. «No espero que me devuelva el trabajo. Solo, no quiero irme de aquí fingiendo que fui la víctima». Por un largo momento, Elena la estudió, el silencio tensándose como un hilo a punto de romperse. Luego, tomó un documento de su escritorio y lo deslizó por la mesa. El corazón de Clara martilleó, ¿era su carta de despido? Pero cuando bajó la vista, el aire se le atascó en la garganta. No era un aviso de despido. Era una oferta, una reasignación. Parpadeó, confundida. «No entiendo». Elena entrelazó los dedos, su voz firme. «Eras una buena azafata, técnicamente. Conocías las normas, mantenías el orden. Pero no entendías la responsabilidad que viene con ese poder. Ahora, creo que podrías hacerlo». Clara miró el papel. No era su antiguo puesto, adiós a las cabinas de primera clase, adiós a recorrer los pasillos con autoridad. Era un descenso, personal de tierra, trabajando en las puertas de embarque. ¿Quiere que trabaje en los mostradores de facturación?, preguntó, su voz casi vacía. Elena asintió. «Si lo aceptas». Los dedos de Clara se tensaron sobre el borde del papel. «¿Y si no lo acepto?». «Entonces te vas», respondió Elena, con una leve sonrisa asomando en sus labios, «y vuelves a ser quien eras antes de esto». Las palabras resonaron como un eco de Eduardo, tienes una elección, ***. Clara permaneció inmóvil, su mente girando. Podía rechazarlo, dejar atrás la aerolínea, empezar de nuevo en otro lugar. Pero eso significaba aferrarse a la antigua Clara, la que juzgaba, la que asumía, la que cayó porque no podía ver más allá de sí misma. O podía tomar esto, un paso atrás, un golpe a su orgullo, pero una oportunidad de ser diferente. Había pasado años empuñando el poder como un arma, con miedo de soltarlo. Tal vez la verdadera fortaleza era empezar desde cero.
Lentamente, tomó el bolígrafo. Su mano tembló al firmar su nombre, el rasguño de la tinta sonando alto en la quietud de la oficina. Elena tomó el papel de vuelta, asintiendo una sola vez. «Empiezas el lunes», dijo. «No me hagas arrepentirme de esto». Clara se puso de pie, con las piernas más firmes esta vez. «No lo haré», respondió, encontrando la mirada de Elena por primera vez sin titubear. Se giró y salió, pasando el escritorio, atravesando el bullicioso vestíbulo, hasta el brillo de la mañana. El aire se sentía más liviano, la ciudad vibrante a su alrededor, coches tocando bocinas, aviones rugiendo sobre su cabeza. Lo había perdido todo ayer, su título, su orgullo, pero al estar aquí, sintió algo nuevo. No poder, no control, sino una oportunidad. Una oportunidad de ser mejor que la Clara que había subido a ese vuelo. Pensó en Eduardo, su voz calmada, sus ojos firmes. No había necesitado castigarla, la dejó caminar hacia sus propias consecuencias. Y Elena no la había aplastado, le había ofrecido un camino hacia adelante. Los labios de Clara se movieron, no del todo una sonrisa, pero cerca. Había pasado años decidiendo quién merecía qué, ahora tenía que demostrar que ella merecía esto. Mientras pisaba la calle, con el aeropuerto elevándose detrás de ella, sintió que el peso se aligeraba, solo un poco. Los cielos ya no eran suyos, pero tal vez el suelo podría ser un comienzo. En la oficina, Elena la vio irse a través de la ventana, sus ojos afilados suavizándose por un momento. Había visto a personas romperse con menos, pero Clara había firmado, había elegido. Tal vez había algo allí que valía la pena salvar. Elena volvió a su escritorio, el trabajo del día la esperaba. La aerolínea seguiría volando, y Clara, por ahora, encontraría su lugar bajo las alas. Clara siguió caminando, el sol cálido en su rostro. No sabía qué le traería el lunes, pasajeros enojados, turnos largos, nada de privilegios de primera clase, pero se presentaría. Por primera vez, no se trataba de ser vista. Se trataba de verse a sí misma. Y eso, se dio cuenta, era suficiente. Eso es todo, el viaje de Clara de los cielos a la tierra ha terminado, pero el tuyo apenas comienza. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿La fuerza silenciosa de Eduardo, la caída de Clara o esa segunda oportunidad de Elena? Cuéntamelo en los comentarios, me muero por saber qué piensas. Si esta historia te atrapó, dale a ese botón de me gusta, significa el mundo para mí. Y si estás listo para más historias de lucha y crecimiento, suscríbete ahora. Nuevas historias aterrizan cada semana, y no quiero que te las pierdas. Un enorme gracias a todos por haber volado conmigo en este viaje de 11.000 palabras, desde Madrid hasta Barcelona, del orgullo a la redención. Ustedes son el combustible detrás de estas historias. Comparte esto con alguien que ame un buen giro inesperado, y nos vemos pronto para la próxima. Hasta la próxima, amigos.